Qué activo vinimos nosotros en el día de hoy. Hablando de observadores, vamos a conversar con Isidoro Santana de Participación Ciudadana y César Dargan del CONED, que fueron parte de los observadores nacionales en estos comicios municipales. Muchas gracias a los dos. Perdón porque les hicimos esperar un rato ahí, pero ustedes saben que estamos enérgicos y todavía con mucha adrenalina del proceso que vivimos ayer. Buenos días a ambos. Bienvenidos. Buenos días, y un placer. Muy Gracias buenos por estar días, con José, nosotros. Miguel, Diógenes, Isidoro. Qué bueno que estamos aquí. Sí, ciertamente. Quisiera comenzar con una pregunta para Isidro Santana, como miembro de Participación Ciudadana, y porque Participación Ciudadana rindió ayer un informe en el que habla de, por ejemplo, cómo los 4 grandes partidos se detectó que estuvieron haciendo proselitismo en el entorno de los centros de votación. También registraron compra de cédulas. Y al final, Lizzy Sánchez, en la conferencia de prensa, habló de la necesidad de que eso se investigue y se procese, así como algunos escasos, aislados incidentes de violencia. ¿A qué se refiere cuando dicen que se investigue? Es decir, que sea la Procuraduría Especial, la Procuraduría de Delitos Electorales que investigue y sí lleve a los partidos políticos a un posible proceso judicial. Mira, lo primero que yo creo que hay que decir, porque vamos a ser francos en esto, es que este proceso electoral se llevó a cabo de la manera más civilizada que yo conozco, es decir, mucho más que en la mayoría de los casos conocidos, y que el sistema electoral dominicano ha avanzado, ha progresado. Pero aún así se presentan situaciones que todavía hay que mejorar muchísimo. Y dentro de las cosas más destacadas fue que, sí, Le dentro de las escuchamos, cosas, Isidoro, le escuchamos. bueno, de las cosas más destacadas es que hubo mucho proselitismo en torno a los centros de votación de la jornada, cosa que está prohibida por ley, y hubo también una amplia profusión de compra de votos, y en eso participaron todos los partidos. Pero no hay dudas de que el que más destacó en eso fue el partido que está en el gobierno. Ese es un asunto en el que la democracia dominicana no ha progresado lo suficiente y que necesitamos que las autoridades y los propios partidos tomen conciencia de que esas cosas no pueden seguir haciéndose de esa manera. Y hay otras cosas que se podrían mejorar del proceso. Hubo muchas quejas sobre el hecho de que el diseño de la caseta de votación no garantiza que nadie vea cuando un ciudadano está votando, que el secreto del voto, cosas de ese tipo. Básicamente también que la boleta le ensuciaba las manos a la gente. Wow, de La verdad. impresa. Sí, cosas de ese tipo, pero los mayores problemas son eso de la compra de votos. Creo que la Junta Central Electoral, sobre todo con miras a las próximas elecciones, tendría que considerar lo de el diseño de la caseta, que eso lo puede corregir de aquí a allá. Y la otra cosa que puede corregir es que aquellos facilitadores que ponen los partidos cerca de los centros de votación esté reglamentado la identificación que pueden usar, porque lo que están usando es una especie de un babero, como le llaman, pero que es una pura propaganda. Incluso dicen vote por tal o vote por cual, cosa que no debe ser, porque en el día de las elecciones no se puede estar haciendo eso, y mucho menos cerca de los centros de votación. Ese tipo de cosas yo creo que hay que regularla para asegurar que todo fluya de la mejor manera en las presidenciales.
César, César. Sí, así es, por César, favor. quería preguntarle, básicamente, porque César representa al sector empresarial, en este caso de equipo de observadores, y el sector empresarial se preocupa mucho por lo que tiene que ver por el fortalecimiento institucional. Quisiéramos que nos dé también, sí, una evaluación sobre estas elecciones en términos vamos a decir, de organización más que de resultados, pero al mismo tiempo de la impresión que tienen los empresarios sobre lo que ha ocurrido en la República Dominicana con estas elecciones. Como en procesos anteriores, el Consejo Nacional de la Empresa Privada estuvo presente, fuimos acreditados como observadores nacionales por la Junta Central Electoral y en adición invitamos al Grupo IDEA, que está conformado por 37 expresidentes, a participar y tuvimos el acompañamiento del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y del expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad. Estuvimos a lo largo del proceso, estuvimos en conversación con el liderazgo político y con la Junta Central Electoral previo a las elecciones. En el día de ayer recorrimos varios centros en la ciudad de Santiago de los Caballeros y también aquí en el Distrito Nacional. Yo creo que en primer lugar debemos reconocer la labor que ha hecho la Junta Central Electoral. No olvidemos que hace justamente 4 años nosotros mismos hablábamos aquí del desastre que se generó con la suspensión histórica de unas elecciones. El cambiar de la modalidad, inclusive a una modalidad bastante compleja, y eso nos deja algunas enseñanzas, no solamente en cuanto al voto preferencial, sino la separación de los niveles, la separación de las elecciones, pero en unas elecciones complejas, el poder haber acudido de manera cívica y que hoy el país siga en su normalidad, es algo que tenemos que resaltar el rol que jugó la Junta Central Electoral. Asimismo, hay mensajes muy claros y yo quisiera irme mucho más allá de quién tuvo las mayorías o quién nos resultó agraciado. Y es que la baja participación en algunos municipios, en algunas demarcaciones, tiene que ser un llamado de alerta. Porque tenemos que preguntarnos, ¿es el sistema que no es atractivo, que no es cómodo? ¿Es que el mensaje de los partidos políticos no está llegando y no está conectando con la población? Pero al final del día lo que tenemos son resultados y un comportamiento ejemplar de la población que sin mayor trauma pudo acudir a votar. Evidentemente, como se ha señalado, todavía hay aspectos que merecen atención y que pueden ser mejorados. Nosotros somos un país que vive en una democracia no perfecta, con muchas fallas, con muchas debilidades, pero podemos decir que vivimos en democracia y el resultado final no creo que haya sido impactado por algunas de estas debilidades que tiene nuestro propio sistema. Bueno, y precisamente mi pregunta va en ese orden. La denuncia de los partidos de la oposición de que se compró la voluntad popular con recursos del Estado, incluso detallan los bonos de Navidad, el pago antes de tiempo en algunos ayuntamientos, camiones de ayuda, entre otras cosas. ¿Ustedes como observadores pudieron verificar que era desbordante o no, como lo está diciendo la oposición, la compra de la voluntad popular en los colegios electorales? Nosotros sí levantamos y puedo decirlo, sí recibimos múltiples quejas de partidos de oposición. También tuvimos conversación con el partido de gobierno y sobre todo un diálogo fluido con la Junta Central Electoral. Tenemos que entender que en el andamiaje actual la Junta Central Electoral tiene sus atribuciones definidas, existe un procurador especial para los temas electorales, existen las facultades que se le confieren al Tribunal Superior Electoral y tenemos que también preguntarnos si estos deben ser de los aspectos que se mejoren y se fortalezcan en la ley, porque entendemos que más allá de las disposiciones, el músculo que se necesita para poder validar, para poder auditar, para poder dar seguimiento al uso de recursos, no solamente del Estado, sino también los recursos que puedan provenir de fuentes ilícitas, hay mucho espacio de mejora. Ahora bien, lo que precisamente hemos hecho es recomendar que por las vías correspondientes sean presentadas estas denuncias, que las mismas sean investigadas y que en caso de encontrarse algún fallo puedan ser sancionadas. Mira, déjame decirte que, Por favor, Isidoro. Sí, Isidoro. de que el abuso del poder estuvo presente en todo el proceso, de eso no hay ninguna duda. Ahora, eso no puede decirse que por eso fueron unas elecciones compradas, porque a fin de cuentas eso se ha venido haciendo sistemáticamente en la República Dominicana durante todos los gobiernos. Lamentablemente, eso es una de las cosas en las que la democracia dominicana no ha avanzado.
Y mira que tenemos que reconocer que los procesos electorales han avanzado mucho en las últimas 3 décadas. Pero ese es un aspecto en que estamos todavía muy lejos de alcanzar la plenitud democrática. El que está en el poder tiende a abusar de los recursos, el exceso de publicidad gubernamental, el uso de los programas sociales y de las construcción de obras y de las inauguraciones para ese tipo de cosas, para la promoción política. Eso es evidente que ha ocurrido. No, pero obviamente no se podría calificar como ello una compra de las elecciones. En general, el proceso electoral yo diría que fue tan pulcro o más como los anteriores. Igual nosotros tenemos que reconocer el trabajo realizado por las autoridades electorales. Tenía, obviamente, porque vamos a ser francos, no lograron controlar a tiempo cosas que debieron ser controladas, como la campaña a destiempo, como la longitud, el gran tramo de tiempo dedicado a la campaña electoral y el gran uso de recursos de todo tipo en la campaña, que no, incluso el financiamiento de las campañas, ese tipo de cosas hay que tratar de controlarlas, y en ese sentido es que Participación Ciudadana ha hecho un llamado al fiscal electoral para que investigue toda una serie de denuncias, algunas muy concretas. Hay una plataforma que está disponible para el público, creada al interior de la página de Participación Ciudadana, que se llama Atento con tu voto, donde los ciudadanos iban registrando las violaciones que se iban viendo, que sirven también para que la Fiscalía actúe si quiere actuar. Sí. Hay una... bueno, sí, perdón, porque quería continuar en ese sentido con Isidoro, porque veo aquí un comentario del señor Pedro Araujo en el chat por YouTube, que dice que una cultura desde la época de Balaguer de la compra de votos es imposible eliminar porque está en nuestro ADN. Y ayer, por ejemplo, algunos de los periodistas que estuvieron en la calle me comentaban, algunas de las personas, incluso en la escuela donde vota el doctor Leonel Fernández en Villajuana, que ya por la tarde, cuando se acercaba la hora de cierre, había personas afuera de los centros de votación diciendo: yo no he votado, cuando llegaban dirigentes de partidos, yo no he votado y yo no voy a votar si no me pagan. Realmente está en el ADN. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Y qué hace organizaciones como Participación Ciudadana para impulsar a que esta cultura de la venta de la cédula y el voto cambie? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Qué se está haciendo? No, yo no he dicho que eso sea imposible de controlar, ni que esté en nuestro ADN. Eso no hemos hecho todo el esfuerzo que hay que hacer para controlarlo. Mira, déjame decirte, las prácticas incorrectas, las prácticas corruptas o las prácticas fraudulentas no están en el ADN de ninguna sociedad. Son cosas que se cultivan con el tiempo y que se dejan desarrollar en la medida en que no son debidamente sancionadas. En el caso de la República Dominicana, esto es una cosa, lo que yo digo es que no hemos progresado como hemos progresado en otros aspectos del proceso electoral. Ahí nos falta mucho, pero no creo que esté en nuestro ADN. Hay un planteamiento que se hace constantemente o que entra en debate, por ejemplo, cada periodo electoral, y es porque nosotros hemos tenido ya experiencia de elecciones unificadas, elecciones separadas, luego elecciones otra vez unificadas, pero un híbrido de elecciones unificadas en términos congresionales y presidenciales, pero separadas en términos municipales, aunque en un mismo año, que es el caso que tenemos en la actualidad y en las elecciones pasadas. Pero el planteamiento, la pregunta es la siguiente: ¿ustedes favorecen tal vez la revisión de la ley a los fines de volver a unificar las elecciones en los 3 niveles, o tal vez fortalecer ese proceso de separación aún más, o dejarlo como está?
Miren, en el proceso pasado, cuando nosotros tuvimos una reunión con la misión de la Organización de Estados Americanos que encabezaba el presidente Frei, nos preguntaba que cómo veíamos el proceso y justamente le decíamos que lo viéramos mejor si no se necesitase en República Dominicana que vinieran observadores internacionales a ver lo que aquí ocurre. En los países desarrollados que deben ser la referencia de hacia dónde quisiéramos llegar, las elecciones ni siquiera son un día feriado. Aquí se acuartelan los guardias, aquí pues, se hace una veda de alcohol. Es como que vamos a una guerra y los dominicanos hemos demostrado que hemos madurado como sociedad y que podemos acudir cívicamente a las elecciones. En ese sentido, hay muchos aprendizajes y con tiempo suficiente se intentó modificar y adecuar la normativa electoral, tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral. No fue suficiente llegar a mayores consensos y de hecho recordemos que en aquel momento la propia Junta Central Electoral presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley. Estos son de los temas que se tienen que tomar en cuenta porque preguntémonos, miren, ayer hubo elecciones, en apenas 3 meses tendremos elecciones de nuevo. La actividad política de una forma u otra genera algún nivel de incertidumbre y desconcentra de temas esenciales que tenemos que enfrentar como país. Entonces, el pensar en cuál es la mejor modalidad, y tú bien lo has dicho, nosotros hemos tenido aquí de todo. Hemos tenido reelección indefinida, hemos tenido no reelección, hemos tenido un periodo consecutivo, elecciones juntas, elecciones separadas, voto preferencial. Entonces, quizás esta modalidad segmentada, al final del día, la razón de ser que la justificó ya no tiene sentido. Señor Isidoro. Mira, con relación a ese tema yo quisiera decir algunas cosas. La separación de las elecciones fue un reclamo largamente expuesto por una gran parte de la sociedad dominicana durante mucho tiempo. Y eso es un logro de la democracia. Lo que pasa es, en realidad, los problemas de la democracia no se resuelven poniéndole cortapisas ni poniéndole limitaciones, se resuelven con más democracia. ¿Cuál es la situación? La gente entiende que como hubo mucha abstención y como parecía haber poco interés en este proceso electoral, como que lo correcto entonces es volver a juntar las elecciones. Eso no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es fortalecer nuestro sistema municipal, dotarlo de los recursos y de las competencias que haga, que el ciudadano vea que de eso depende una gran parte de su vida cotidiana, que de esas personas que va a elegir como alcalde, que de esas personas que va a elegir como regidores, va a depender mucho los servicios y la infraestructura comunitaria, y en consecuencia que debe prestarle la debida atención al momento de votar. La lucha por un Estado más descentralizado, donde el nivel municipal del gobierno tenga una real importancia para los ciudadanos, es una tarea que tenemos pendiente en la sociedad dominicana, y en la medida en que vayamos avanzando en ese sentido, ustedes verán que la gente va a tener mucho más interés en las elecciones municipales. ¿Qué opinan ustedes de la gran abstención que hubo en estas elecciones municipales, incluso superior a la que tuvimos en pandemia? César. Sí. Ahí sí yo creo que es un llamado de atención. Cuando veamos las cifras oficiales ya finales y comparemos con procesos anteriores, en la pandemia y veníamos de la suspensión de unas elecciones, en las municipales que usualmente hay una participación menor, rondó alrededor del 50%, un poco más. Por lo que hemos visto con el resultado de algunos municipios, este número será aún mayor y este es un tema que es una señal de preocupación en torno al sistema como tal. ¿Qué hace falta para que los dominicanos se sientan más identificados con las propuestas que se están presentando y acudan con mayor ánimo? En algunos casos no han acudido porque entendían que el resultado estaba prácticamente definido, en otras quizás por apatía o no interés o no conexión con las propuestas que se estaban presentando. Tenemos que entender que hay una masa de votantes muy jóvenes
que miran la política de una forma diferente y que su participación en procesos electorales tiene muchas otras condicionantes. Entender esos códigos en los momentos en que podemos hacerlo, porque justamente cuando hablábamos con el presidente Mawat y el presidente Pastrana en el día de ayer, en sus respectivos países, que sabemos que han atravesado situaciones difíciles, hablar de una participación de un 30 o un 40%, aún en las presidenciales, es algo con lo que ellos se sentían satisfechos. Cuando lo hemos hablado de cuáles han sido los niveles de abstención más bajos que comparados con el resto de la región en nuestro país, pues nos miraban con admiración. Entonces, este resultado del día de ayer sí debe llamarnos a reflexión a qué hace falta para lograr una mayor participación de la ciudadanía en este proceso. Don Isidoro. Sí, yo creo que hay que decir que aún en los países más desarrollados, la participación en las elecciones de nivel local tiende a ser relativamente elevada. Es decir, no, eso no significa que la abstención que hubo en la República Dominicana es alta para los patrones internacionales. Es alta para lo que es histórico en República Dominicana, eso sí. Pero normalmente en los patrones internacionales eso es así. Ahora, ¿cómo han reaccionado los países ante esa situación? No es quitando las elecciones, es tratando de mejorarlas. No es, pues no vamos a elegir alcaldes o vamos a juntar su elección con la del presidente de la República. Esa no es la forma de solucionar el problema. Es tratando de que las propuestas le lleguen al electorado y que el electorado entienda que efectivamente eso es viable y que se va a lograr. Y yo quisiera agregar en lo que dice Isidoro, que es fundamental en una democracia el fortalecimiento de los partidos políticos. Por eso, en cualquier análisis que podamos hacer, lograr que los partidos políticos en República Dominicana se modernicen, sean cada vez más transparentes, sus mensajes sean más claros, entendamos las propuestas. Era difícil aquí discernir entre una opción u otra sin entender cuál era la propuesta programática que estaban presentando. Entonces, elevar el debate, modernizar y acercar los partidos a la sociedad es una tarea pendiente, pero definitivamente sin partidos políticos no hay democracia. Y cuando corrientes populistas, como ha ocurrido en el resto de la región, van ganando espacio sobre la base de ese desencanto y esa apatía, entonces sí viene el debilitamiento del sistema. Sí, pero quisiera preguntarles de hace quizás 20, 30 años el país estaba muy politizado, todo el mundo estaba o era miembro de un partido político por convicción o porque su familia era miembro de ese partido político, y hoy quizás también esta nueva generación, los millennials, están un poco más separados. Y recientemente aquí en Noticias SIN nuestros compañeros hicieron trabajos en los municipios, en las calles, preguntándole a la gente sobre estas elecciones municipales, y nos dimos cuenta que mucha gente ni siquiera sabía que había elecciones, o otros no sabían para qué eran las elecciones. Y también hicieron un trabajo nuestros compañeros y se dieron cuenta que mucha gente no sabe para qué sirven los regidores. Entonces, tener que votar por un alcalde y luego por un regidor no fomentaba incluso la apatía, porque así como lo decía Rosa antes de la pausa comercial, ¿por qué votar? ¿Cómo tener que elegir a alguien a quien no conozco? Entonces, no sé si esta atomización que hemos ido viendo a lo largo de los años de los procesos electorales y de las demarcaciones, que cada vez son más pequeñas y hay más demarcaciones, no también están generando un poco más de apatía y quizás también de abstención. Bueno, las boletas ayer en algunos municipios intimidaban. O sea, en el caso de Santiago era una sábana inmensa, que hasta ver los nombres de las caritas por las que se iba a votar era algo difícil. Y estamos hablando que se presentaban 34 partidos, en algunos casos 8 movimientos también. Entonces, y muchas veces llevaban los mismos candidatos. El sistema es complejo e intimida para el que se acerca de entrada. Sin embargo, el rol de los partidos políticos, el rol de la ciudadanía comprometida desde diferentes espacios de nuestra sociedad debe ser precisamente elevar el debate, lograr esa sintonía, lograr esa conexión y que la apatía no pueda vencer la esperanza que tiene un pueblo de definir su futuro. Mira, efectivamente, ahí hay un problema que tenemos que resolver. El sistema electoral dominicano tiene que desalentar, y más que desalentar, tiene que impedir la participación de tantos partidos
muchos de los cuales no hacen nada ahí. Nada más van generalmente pegados como garrapatas de un partido grande, porque la ley permite que sigan recibiendo financiamiento político y le permiten su sobrevivencia, aunque se pasen la vida haciendo lo mismo. Eso hay que corregirlo de cara al futuro. Y la otra cosa es que, bueno, lamentablemente, la gran parte de la apatía de la población es porque hemos creado un sistema municipal en que los municipios son entelequias. La gente no ve exactamente cómo eso influye en su vida, o lo ve muy poco, y por eso no le da la debida importancia. Pero eso no es lo normal, ni lo que debería ser. Lo correcto es que hubiera una distribución de las funciones públicas de forma tal que el ciudadano tenga muy claro lo que corresponde esperar del gobierno de la nación y del gobierno del municipio. Señor Isidoro, señor César Dargán, el presidente de la República, aparte del presidente de la República, es presidente candidato por su partido, obviamente, por lo tanto a veces se pone la camisa de candidato y a veces se pone la camisa de presidente. Ayer tenía previsto una locución para las 10 de la noche y finalmente la suspendió por una sugerencia de la Junta Central Electoral. Quisiera saber si ustedes como observadores tal vez incidieron en observarle a la Junta Central Electoral que le sugiriera al presidente no hablar anoche, o si eso fue una decisión de la Junta donde los observadores no emitieron opinión. ¿Qué les pareció esta decisión? Fue la Junta y definitivamente tengo que resaltarlo de nuevo, ha jugado un rol para llevar cada cosa en su momento. Ayer fue cronometrado, es decir, en cada momento que se comprometían con una intervención lo hacían. Hubo una a las 4:30 de la tarde y los acompañamos previo al cierre para que no hubiese duda de que el horario establecido era hasta las 5 de la tarde. Luego el compromiso que se había realizado de iniciar las transmisiones a las 8 de la noche. Y precisamente a las 8 de la noche todavía había muchos municipios que el nivel de votos que habían sido procesados era muy bajo. Entonces, entiendo que fue una decisión prudente del presidente de la República. Hoy en la mañana ya la mayoría de los municipios, sobre todo los grandes municipios, tienen prácticamente completado su proceso de escrutinio al nivel de alcalde. Faltan todavía los regidores, los directores, los vocales. Pero vuelvo, insisto, comparándonos con los países donde esto funciona, en la misma noche hay proyecciones, al día siguiente los resultados están claros y la vida sigue. Y la aspiración es que en la República Dominicana las elecciones no sean un trauma, sino que sean una oportunidad de expresarnos y luego se respeten los resultados. Y aunque ya tenemos inclinación de resultado bastante alta, porque ya se han escrutado alrededor del 70% de los votos, ¿ustedes dan un voto de confianza o no al voto automatizado, que en esta ocasión no nos fuimos con él, sino con el manual, pero que en la ocasión pasada fue motivo de una suspensión de elecciones? Mira, déjame decir, yo pienso que a la larga terminaremos adoptando un sistema de votos automatizados, pues la tendencia de la sociedad en general es la de ir automatizando los procesos. Lamentablemente en República Dominicana no nos ha salido bien. Y en este caso lo que hemos visto ahora es que el voto manual se ha podido hacer de manera regular, se han hecho los cómputos y la transmisión a tiempo, de modo que eso se puede seguir haciendo, no sé hasta cuándo, pero algún día seguramente se va a tener que adoptar un sistema más expedito. Moderno. Y al momento de evaluar la modalidad de votación que se utilice, evidentemente hay que tener en cuenta la capacidad operativa, hay que tener la legalidad y la legitimidad. Yo creo que el voto automatizado precisamente por el trauma de las elecciones del 2020 perdió legitimidad. En este proceso era muy difícil convencer de que era la vía más adecuada. Sin embargo, coincido con Isidoro, no podemos ir en contra de la corriente. Si la tendencia es cada vez más al uso de la tecnología, la automatización, e inclusive se han perfeccionado los esquemas de seguridad que permitan que no se vulneren precisamente las votaciones, podemos a futuro pensar en cuándo y cómo implementarlo en la República Dominicana.
Bueno, el tema también que a nosotros también nos llama mucho la atención luego de este proceso electoral tiene que ver con las situaciones que se generaron por el desbordamiento de las pasiones previo e incluso durante hechos sangrientos. La opinión de ustedes sobre esto, por favor. Mira, esa es la parte más lamentable, porque para ser franco, este es el proceso electoral más tranquilo y civilizado que se había visto. Acá, Emma, parecía como si no hubiera habido elecciones. Acá las calles estaban despejadas, no se veía ese abuso de la propaganda que antes llenaban hasta los postes de luz y los árboles. Ese tipo de cosas no se estaba viendo ahora, pero lamentablemente en el último día se presentaron una serie de actos de violencia que yo no sé, eso es muy difícil de controlar porque responde a las reacciones psicológicas de cada persona por las pasiones que tienden a desbordarse en estos casos, pero es la parte lamentable, ¿no? Eso no debió haber ocurrido. Y cuando Sí, vemos que esto ocurre en celebraciones deportivas, en actividades sociales y inclusive en actividades políticas, nos preguntamos si es un rasgo característico esta violencia del proceso y yo creo Ciertamente. que no. Yo creo que estas debilidades que hemos señalado evidentemente tienen que ser tomadas en cuenta para mejora, pero esto no ha sido un proceso violento, esto no ha sido un proceso en el cual estas debilidades hayan afectado la expresión de la libre voluntad y lo que tenemos es que perfeccionarlo para llegar a los niveles que queremos. sí, como la comunidad dominicana en el exterior es muy grande, muy participativa y además muy solidaria con el país enviando sus remesas, por supuesto, y tienen todo el derecho de participar en las elecciones, pero también es costoso para la Junta Central Electoral tener oficinas, estar enviando funcionarios al extranjero. ¿Podríamos ya pensar en que en algún momento se dé el paso para tener el voto postal, es decir, enviándolo por correo postal o incluso el voto por correo, el voto electrónico por internet, como ya se hace en otros países, empezando obviamente por Estados Unidos, o eso queda descartado desde el punto de vista de ustedes por el momento? Mira, déjame decirte, lo primero que hay que decir es que el voto en el exterior de la República Dominicana es importante, porque la comunidad dominicana en el exterior es grande. Y también es cierto que lo ideal es que pudiera llevarse a cabo un procedimiento que abarate y facilite el voto en el exterior. Pero yo lo que no sé es si eso del voto por correo o el voto por internet, todavía el sistema electoral dominicano tendrá la suficiente confiabilidad como para que el ciudadano se sienta seguro que esos procedimientos no van a ser violados. Y como eso solo se usa para la votación a nivel presidencial, pues tampoco no es una cosa que implique un costo tan grande. Bueno, señor Isidoro Santana, señor César Largan. César quería decir algo. Bueno, César quería decir algo, sí, adelante, por favor. Bien breve, porque solo quería resaltar que la comunidad dominicana es mucho más que remesas. O sea, la comunidad dominicana creciente en el exterior y que ahora vemos uno de los retos es cómo de generación entre generación muchas veces se va perdiendo inclusive la vinculación con el país y con los temas nacionales. El garantizar que pueda expresarse en procesos como los que celebramos acá debe ser fundamental. Tenemos muchos casos de éxito de los cuales aprender en cómo esto funciona. No nos miremos en el espejo de aquellos que han fallado y dotemos de la confianza y la legitimidad que se requiere para que puedan ser parte de lo que aquí estamos haciendo. Bueno, le iba a decir a Isidoro Santana, que es un economista y pasado ministro de Economía de la República Dominicana, César Largan, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, tomando en cuenta que este año electoral también es un año donde se habla de que después del cambio o la renovación de gobierno va a haber una discusión en torno a la situación fiscal de la República Dominicana. Y quisiera preguntarles a los dos sobre
si lo recomendable para el país sería discutir para una reforma fiscal como la que hemos tenido en años anteriores, o si definitivamente el gobierno y la sociedad deben abocarse a una discusión real para un pacto fiscal más acabado e integral. ¿Qué opinan cada uno de ustedes sobre esto? Mira, déjeme decirle, yo creo que una gran ventaja que tiene la República Dominicana y que tiene una gran responsabilidad en los éxitos macroeconómicos que ha venido cosechando es la certidumbre que los agentes económicos saben de antemano que el hecho de que haya elecciones, que no importa qué partido gane o qué gobierno, normalmente manejará el país sujeto a una serie de unas reglas de juego preestablecidas y que no se van a presentar situaciones tan impredecibles como en otros países de América Latina. Ahora, sea cual sea el gobierno que resulte electo, creo que en eso todo el mundo tiene conciencia, debería plantearse una sustancial reforma fiscal, porque hay determinadas cosas que no se han resuelto o que se han agravado. Una es que el país viene acumulando déficit fiscal por prácticamente 2 décadas y eso significa endeudamiento público. Pero la otra parte es que aún si se resolviera el problema del déficit y del endeudamiento, hay otra cosa que quedaría sin resolver, que es la calidad y cantidad de los servicios y de los bienes públicos que el Estado provee a la ciudadanía, que en eso hay una gran insatisfacción de parte del ciudadano dominicano con lo que el Estado le suministra, y para eso sí se necesita una importante reforma fiscal. César. Sí, Esteban, yo pensé que íbamos a hablar de elecciones y cómo estaba. Yo no iba a dejar pasar esa, César, usted sabe que no. Yo lo sé. Pero mira, definitivamente el concertar y discutir y conversar en torno a un pacto fiscal en la República Dominicana ha sido una tarea pendiente. Muchas veces confundimos porque cuando hablamos del tema fiscal se confunde con lo tributario, que únicamente va orientado a cuáles impuestos se están pagando y cuánto se está recaudando. Por eso la discusión tiene que ser mucho más amplia en torno a un tema fiscal. ¿Cuál es el país que nosotros queremos y cuánto cuesta ese país? Evidentemente, el déficit que acumula la República Dominicana año tras año, que es algo ya sistémico, debe ser objeto de reflexión. Sin embargo, si no tomamos también en cuenta en qué se está yendo el dinero, nunca serán suficientes los ingresos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y hoy en la prensa se refleja que el sector eléctrico sigue acumulando pérdidas año tras año que ya superan los 1.500 millones de dólares y que no se reducen, sino que crecen. Cuando nosotros vemos que hay un dispendio en muchas áreas, entendemos que la discusión de un gran pacto fiscal debe conllevar de manera balanceada tanto los ingresos como los egresos. Y definitivamente entender cuál es el momento más oportuno para que esta discusión tenga lugar, sobre todo tomando en cuenta la coyuntura global y el contexto regional que enfrenta la República Dominicana en estos momentos. Bueno, finalmente las proyecciones indican que el Partido Revolucionario Moderno avasallante fue en este proceso electoral con relación a la cantidad de municipios que se proyectan han ganado. ¿Qué es lo que ocurre en el país y qué es lo que está ocurriendo? Porque hace 4 años teníamos un PLD que tenía el control de todo, Congreso, municipios, o sea, gobiernos locales, presidencia. Ahora vemos un PRM que se encamina hacia eso, que ahora toma el control del Congreso, de los municipios y también del Ejecutivo. Mira, de mi parte, tampoco eso es muy saludable para la sociedad dominicana. Lo ideal para una sociedad es que exista una serie de balances y contrapesos, y el control absoluto del poder por parte de un partido, llámese PLD, llámese PRM o llámese Partido Reformista como era antes, eso no conduce a cosas buenas.
Pero bueno, la realidad es que eso es lo que ha decidido la sociedad dominicana. Habría que ver cómo esto se refleja en las elecciones presidenciales, que no necesariamente son lo mismo que las elecciones municipales. Bueno, vamos a ver. César. Y estamos frente a unos resultados, quisiera catalogar de preliminares hasta que se complete toda la formalidad que esto conlleva. Y ahí precisamente quizás el mensaje es aquellos que han resultado favorecidos, que asuman esta victoria con humildad, y aquellos que no han resultado favorecidos, pues que la asuman con dignidad y de manera reflexiva a qué no funcionó. Yo creo que los dominicanos lo que cada vez más procuran es confianza y estabilidad. Y precisamente el ambiente de confianza y estabilidad en la República Dominicana es lo que nos distingue hoy de muchos otros países de la región que enfrentan retos importantes. Evidentemente, en una democracia, la representatividad de los actores que participan en los procesos es fundamental, pero ayer hemos acudido a un proceso en el cual, al parecer, la mayoría de esa voluntad se ha inclinado por una opción. Por eso, ojalá que con suficiente humildad y con la cabeza bien fría se asuma esa victoria, se mantenga el espíritu de concertación y de diálogo con todos los sectores y que nuestro país pueda seguir progresando. Gracias a César Dargán del CONEP, a Isidoro Santana de Participación Ciudadana por conversar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Muchas gracias, les invitaremos ya cuando tengamos permanente el estudio espectacular y moderno que hemos inaugurado, porque ahora será en ocasiones especiales inicialmente.